No vas a recibir nada, mucho menos el dinero de mi finca, respondí cuando mi hija revolvía la casa. Dulce se movía como un animal desesperado por cada rincón. Sus manos temblorosas abrían cajones y volcaban papeles al suelo. Afuera, en el coche, su marido Diego esperaba con paciencia de depredador. Seguramente ya estaba haciendo planes para gastar un dinero que nunca fue suyo. La miré directo a los ojos, con la voz dura como una piedra. No vas a recibir absolutamente nada. Ella se detuvo un instante, devolviéndome una mirada que ya no reconocía. Aquellos ojos, antes llenos de cariño, ahora solo reflejaban una codicia helada. Papá, es que necesitamos el dinero. Diego está metido en deudas serias. Su voz era un murmullo que apenas se atrevía a salir. Deudas que no me pertenecen, repliqué. Deudas que ustedes mismos buscaron con su vida irresponsable. Siguió con su búsqueda frenética, abriendo armarios y hurgando entre mis libros. Un nudo se formó en mi garganta al verla convertida en una extraña. Esta mujer que profanaba mi hogar era la misma niña a la que cargué en brazos, la misma que lloraba al rasparse las rodillas en estos mismos pasillos. Ahora sus lágrimas eran distintas, producto de la frustración por no encontrar su botín. Me quedé quieto en el umbral, observando cómo destruía el orden que tanto me costaba mantener a mis 71 años. De pronto, volcó el contenido de un jarrón sobre la mesa de centro. El estruendo de los fragmentos de cerámica resonó en el tenso silencio. Solo cayeron unas pocas monedas sin valor y una nube de polvo. Recuerdo cuando compramos ese jarrón juntos, hace más de 20 años. Ella quería algo especial para decorar la primera casa que compartiría con Diego. Yo mismo pagué esa pieza con el dinero de mis primeras cosechas. Ahora sus pedazos rotos yacían en el suelo, como un espejo de nuestra relación. Los fragmentos reflejaban la luz del atardecer, creando destellos que me recordaban a lágrimas. A Dulce no le importó la destrucción. Pasó por encima de los trozos de cerámica y se dirigió a mi habitación. La escuché abrir el armario con violencia, lanzando mi ropa al suelo. El choque de las perchas metálicas retumbó como un golpe en mi pecho. En ese cuarto guardaba las cartas que su madre me escribió antes de morir. Ahí estaban las fotos de Dulce cuando era pequeña, los últimos vestigios de una familia feliz. Ahora mi propia hija profanaba el santuario personal. Lo hacía como un ladrón en la noche. «Papá, sé que tienes efectivo guardado», gritó desde adentro. «Diego dice que los viejitos siempre esconden dinero por la casa». Viejito. Así me llamaba. Ya no era su padre, el hombre que trabajaba de sol a sol por ella. Ahora era un estorbo, un obstáculo entre sus manos y mi dinero. Caminé lentamente hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis propias manos temblaban, pero no como las suyas. Las mías vibraban con una rabia sorda, con una decepción acumulada durante años. El agua fría me alivió la garganta seca. Desde la ventana podía ver a Diego, recostado contra el auto con su habitual arrogancia. Revisaba su teléfono, seguramente calculando cuánto le faltaba para saldar sus deudas. Ese hombre había transformado a mi hija en una copia de sí mismo. Regresé a la sala justo cuando ella salía de mi cuarto. Tenía las manos vacías y el rostro enrojecido por el esfuerzo y la rabia. Sus ojos me suplicaron de nuevo, pero ya nada podía ablandar mi corazón. «Papá, por favor, solo un préstamo», insistió, acercándose. «Te prometo que te lo devolvemos». Eran las mismas palabras de siempre, las mismas mentiras envueltas en promesas vacías. «Escúchame, Dulce. Durante 50 años levanté esta finca con mis manos», dije, mirándola fijamente. «Construí cada cerca y planté cada árbol para que tuvieras un futuro. Y lo único que has hecho es extender la mano para pedir más». Su expresión se endureció. La súplica desapareció para dar paso a un resentimiento puro y oscuro. «Es que tú no entiendes. Diego perdió el trabajo y los acreedores nos están buscando». Su voz se quebró.
pero sus palabras sonaban ensayadas, vacías de emoción real. Sus lágrimas de cocodrilo ya no me conmovía en lo más mínimo. Diego no perdió el trabajo, lo echaron por irresponsable, por preferir las apuestas al esfuerzo, porque siempre creí que el dinero crecía en los árboles de mi finca. Me senté en mi sillón favorito, el que María me regaló para mi cumpleaños 60. Aún conservaba su aroma a lavanda y a hogar, un consuelo en momentos como este. Mi María sí que sabía lo que era construir una vida desde la nada. Tu madre y yo empezamos sin un centavo, le dije, acariciando la tela del sillón. Vivíamos en una casita de 2 cuartos, sin agua corriente. Ella lavaba ropa ajena mientras yo trabajaba la tierra de otros, soñando con tener la mía. Dulce rodó los ojos con evidente impaciencia. Ya me sé esa historia, papá. Pero los tiempos son otros. Ahora todo es más difícil. Los tiempos cambian, es verdad, pero el respeto, la honestidad y el trabajo duro no deberían cambiar nunca. Esos son valores eternos. Recuerdo el día que compré mi primera parcela de tierra. Yo tenía 25 años y había ahorrado cada centavo durante 3 largos años. Cuando puse los billetes arrugados sobre el escritorio, la cara de desconfianza del vendedor se transformó por completo. Esa noche no pude dormir de la pura emoción. Caminé por mi nueva propiedad bajo la luna, tocando los árboles, respirando ese aire que por fin me pertenecía. Tu madre estaba embarazada de ti en ese momento, Dulce. Le prometí que nuestro hijo nacería en una tierra próspera, que jamás le faltaría nada. Y vaya que cumplí esa promesa. Tú creciste en una casa grande, con tu propio cuarto y juguetes que yo nunca tuve. Jamás tuviste que heredar ropa usada ni caminar kilómetros para ir a la escuela. Te di todas las comodidades que a nosotros nos fueron negadas. Pero mientras te llenaba de cosas materiales, no me di cuenta de algo terrible. No te estaba enseñando el verdadero valor del esfuerzo y del sacrificio. Cuando quisiste ir a la universidad más cara, vendí parte de mi ganado para pagarla. Cuando te enamoraste de Diego, pagué una boda de 500 invitados. Lo hice a pesar de que mi instinto me gritaba que ese hombre era un error. Flores importadas, orquesta en vivo, un vestido que costaba una fortuna. Todo para ver feliz a mi pequeña princesa. Pero Diego nunca me agradó, ni por un solo segundo. Desde que lo conocí, supe que era un oportunista. Vestía ropa cara, pero no tenía un peso en el bolsillo. Hablaba de negocios millonarios que nunca se concretaban. Sus ojos brillaban de codicia al ver mi finca, mis camionetas, mi vida. Durante su luna de miel en Europa, que por supuesto también pagué yo, me llamó 3 veces. En cada llamada me pedía más dinero para sus caprichos. Que si el hotel era más caro de lo esperado, que si querían extender el viaje, que si habían visto unas joyas perfectas para Dulce. Cada pretexto era un nuevo asalto a mi bolsillo. Al fondo, siempre escuchaba la voz suplicante de mi hija. A su regreso, les entregué las llaves de una casa nueva. No era una casa cualquiera, sino una residencia en el mejor barrio. Tenía jardín, piscina y espacio de sobra para una familia. La puse a nombre de Dulce, un escudo contra la incertidumbre. Creí que así la estaría protegiendo de cualquier cosa que pasará con Diego. Pero ni el mejor de los muros pudo contener su ambición. Apenas 6 meses después, pidieron dinero para amueblar la casa. Luego, para cambiar los pisos y renovar por completo la cocina. Siempre había algo más. Cada mejora era más costosa que la anterior. Su justificación era siempre la misma. Era para el futuro, para su comodidad. Pero los nietos que tanto prometían nunca aparecieron. En su lugar, llegaron las deudas. Primero fueron deudas pequeñas, fáciles de ignorar. Las deudas. Un crédito aquí, un pago con tarjeta allá. Diego había descubierto un mundo oculto tras la pantalla de su computador. Los casinos en línea y las apuestas deportivas se volvieron su refugio.
Dulce insistía en que era solo un pasatiempo inofensivo, pero los pasatiempos de Diego eran muy caros. Cuando lo despidieron, buscó culpables en todas partes. Acusó a su jefe y a la mala suerte. A todo, menos a sus propias ausencias. Dulce vino a mí, con el rostro bañado en lágrimas. Me juró que era algo temporal, que él encontraría algo mejor. Le ofrecí un puesto en mi finca, con un sueldo superior al que tenía. Tal vez así aprendería el valor del trabajo honesto. Apenas duró 2 meses. Se quejaba del calor, de tener que levantarse con el sol. Decía que el trabajo era demasiado rudo para alguien con su formación. Su formación, como si un diploma lo eximiera de ensuciarse las manos, como si el dinero fuera a brotar de la tierra por arte de magia. ¿Acaso creía que yo lo había tenido fácil? Dulce insistía en que yo no lo entendía. Decía que él venía de otro mundo, con otras costumbres, que necesitaba tiempo para adaptarse, que sus talentos estaban en los negocios, no en el campo. Sus supuestas habilidades para los negocios resultaron ser un desastre. Invirtió en empresas fantasma y se asoció con estafadores. Cada fracaso abría un nuevo agujero en mi bolsillo. Cada préstamo venía con promesas de pago que se las llevaba el viento. Ahora, al verla hurgar entre mis cosas como una extraña, lo comprendí todo. Yo mismo había creado a ese monstruo con mis propias manos. Le había enseñado que su padre siempre tendría la solución, que papá jamás le diría que no. Pero hoy papá iba a decir que no. Se acercó al librero donde guardo los documentos de toda una vida. Sus manos se movían con una urgencia febril entre los archivos. Buscaba cualquier cosa que pudiera convertirse en efectivo. La observé revisar los títulos de mis tierras, las escrituras, los certificados. ¿Qué buscas exactamente, Dulce? Mi voz sonó calmada, pero por dentro un volcán estaba a punto de estallar. Levantó la vista, solo por un instante. Llevaba esa misma expresión de cuando era una niña, la misma cara que ponía cuando la descubre haciendo una travesura. Solo necesito saber cuánto tienes, papá. Diego dice que podemos usar la finca como garantía para un préstamo grande, para salir de todo esto de una vez. Diego dice. Siempre era Diego. Sus palabras parecían un evangelio para mi hija. Me puse de pie, sintiendo el peso de mis 71 años. Caminé hacia ella y le quité los papeles de las manos con suavidad. Dulce, esta finca no es un simple trozo de tierra. Es el sudor de 45 años de trabajo. Es levantarme a las 4 de la mañana y trabajar bajo un sol implacable. Es el resultado de todos mis sacrificios. «Pero puedes ayudarnos», insistió, con la voz más aguda, desesperada. «Solo es un préstamo, papá. Te pagaremos todo en cuanto Diego consiga trabajo». ¿Cuántas veces había escuchado ya esa misma promesa vacía? Cerré los ojos y respiré hondo, buscando calma. El aroma a tierra húmeda entraba por la ventana, pero hoy ni siquiera el olor de mi campo lograba apagar la tormenta en mi pecho. «Sabes, déjame contarte algo que nunca te dije. Cuando tenías 15 años, querías ir a ese campamento de verano tan caro. Trabajé dobles turnos durante 3 meses para poder pagarlo. Me levantaba a las 3 de la mañana para ordeñar. Luego trabajaba en la finca del vecino hasta el mediodía. Volvía corriendo a casa para almorzar y pasaba la tarde arreglando cercas». Ella dejó de mirar los papeles, pero vio en sus ojos un cálculo frío. Medía cuánto duraría mi historia antes de poder seguir buscando. Mis manos sangraban por las espinas de los alambres, continué. Tenía callos sobre los callos y la espalda me dolía tanto que no podía dormir. Pero cada mañana me levantaba pensando solo en tu sonrisa. Imaginaba tu cara cuando te diera la noticia. ¿Y sabes qué pasó cuando volviste de ese campamento? No me contaste nada sobre el viaje. Ni siquiera me diste las gracias. Solo me pediste más dinero para salir con tus amigas nuevas. «Ay, papá, eso fue hace muchísimo tiempo», protestó ella,
agitando la mano como si espantara una mosca. Estamos hablando de problemas reales, de ahora. ¿Problemas reales? Mis sacrificios no eran reales para ella. Mi dolor y mi esfuerzo no importaban frente a las deudas de Diego. Dulce, cuando te casaste, hipotequé la mitad de la finca para tu boda. ¿Acaso lo sabías? Tu madre había muerto hacía solo 2 años. Quería darte la boda de tus sueños, aunque me costara todo. Se quedó en silencio, inquieta, mirando hacia la puerta. Diego la esperaba afuera, en el coche. Su impaciencia era evidente. Durante los primeros 5 años de tu matrimonio, te di más de 200.000 pesos. Y no fueron préstamos, Dulce, fueron regalos. Dinero que nunca esperé de vuelta. ¿200.000? Murmuró. No había sorpresa en su voz, solo un cálculo mental. Quería saber si esa cifra cubriría sus deudas actuales. 200.000 pesos que salieron de la venta de ganado y cosechas. Incluso vendí algunas joyas de tu madre. Eran para ti, pero las vendí para pagar sus lujos descontrolados. Me dejé caer de nuevo en el sillón. Un cansancio profundo, del alma, se apoderó de mí. Estaba harto de ser el banco personal de mi propia hija. Y ahora vienes aquí, a mi casa. Revuelves mis cosas como una ladrona. Buscas dinero que no te has ganado para pagar deudas que no son tuyas. Y todavía te atreves a querer usar mi finca como garantía. No te estoy amenazando, papá, dijo ella, con una voz casi inaudible. Solo trato de encontrar una solución. Buscaba una solución que me arrebatará todo lo que había construido. Un plan perfecto donde yo lo perdía todo para que Diego pudiera ganar. Mi trabajo de toda una vida se convertiría en el botín de un hombre que jamás había trabajado de verdad. De toda una vida. Dulce, ¿sabes cuántas veces he comido frijoles y arroz durante semanas enteras para poder ahorrar dinero? ¿Te imaginas la cantidad de veces que remendé la misma ropa durante años? Prefería invertir cada centavo en semillas y fertilizantes antes que comprarme algo nuevo. Ella dejó escapar un suspiro cargado de impaciencia. Papá, entiendo que has trabajado mucho, pero... No, no entiendes nada. La corté en seco. Si entendieras, no estarías aquí hurgando entre mis cosas como un ave de rapiña. Si de verdad lo entendieras, habrías venido a preguntarme cómo estoy desde que tu madre murió. Me habrías preguntado si necesito algo, o si me siento solo en esta casa tan grande. Por primera vez en toda la tarde, Dulce se quedó completamente quieta. Sus manos se paralizaron sobre mis papeles y su respiración se hizo imperceptible. Por un instante, creí ver un destello de la niña que alguna vez fue. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar dinero? Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. ¿Cuándo te quedaste a almorzar o me preguntaste por mi salud? ¿Cuándo me contaste algo de tu vida que no fuera una crisis financiera? Un brillo húmedo apareció en la esquina de sus ojos. No supe si eran lágrimas de arrepentimiento o de simple frustración. La bocina de un coche sonó afuera, estridente y demandante. Diego se estaba impacientando, seguramente preguntándose por qué tardaba tanto en conseguir el dinero. Papá, yo... Ve con él, dije, sintiendo un peso liberarse de mis hombros. Ve con tu marido y dile que Javier, el viejo que tanto desprecia, ya no va a resolverles más problemas. Dile que esta vez tendrán que encontrar la solución por sí solos. Dulce me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de incredulidad y pánico. Papá, no puedes hablar en serio. Somos tu familia. Sí, Dulce, somos familia, respondí con una calma que no sentía. Pero tú has convertido el amor familiar en una simple transacción comercial, y esa cuenta se cierra hoy. Dulce salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Escuché sus pasos furiosos sobre la grava del sendero y luego el golpe seco de la puerta del coche. Diego arrancó el motor de inmediato, haciendo chillar las llantas como si escapara de la escena de un crimen. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeado por el caos que mi hija había dejado. Había papeles esparcidos por el suelo
y cojines fuera de su lugar, y allí, en un rincón, los pedazos del jarrón favorito de María. Era como si un huracán hubiera arrasado mi hogar. En cierto modo, así fue. Caminé despacio hacia la cocina para prepararme una taza de café. Mis manos temblaban levemente mientras medía el agua, una vibración fina que no nacía de los nervios. Era la adrenalina de haber dicho por fin todo lo que llevaba años guardando. Era una extraña mezcla de alivio y un dolor profundo. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia mis tierras. Los últimos rayos del sol bañaban los cultivos con una luz dorada y hermosa. Mis vacas pastaban tranquilas en el potrero más alejado. Eran completamente ajenas a la tormenta que acababa de estallar en la casa. Esta finca ha sido mi refugio por más de 40 años. Cada árbol fue plantado con mis propias manos y cada cerca fue construida con mi sudor. Ahora Diego quería usarla como garantía para pagar sus deudas de juego. La ironía era tan amarga como el café fuerte que estaba a punto de tomar. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un aparato viejo, de los que cuelgan en la pared con un sonido que retumba por toda la casa. María decía que le gustaba porque podía oírlo desde el jardín. Bueno, contesté, aunque en el fondo ya sabía quién era. Papá, soy Dulce. Su voz sonaba distinta, más suave, como si hubiera estado llorando. Escucha, acabamos de ir al banco para ver si podíamos conseguir un préstamo nosotros. Esperé en silencio. Sabía que la historia no terminaba ahí. El empleado nos pidió referencias familiares y, claro, dimos tu nombre. Continuó con dificultad. Cuando revisó el sistema, nos dijo algo que no entendimos. Su voz se cortó por un momento, como si le costara encontrar las palabras. ¿Y qué fue lo que no entendieron?, pregunté, con la certeza de saber exactamente de qué hablaba. Papá, el banco dice que cancelaste todas las transferencias automáticas para nosotros. Dice que cerraste las cuentas conjuntas y que pusiste una alerta. Una alerta para que no podamos usar tu nombre como referencia de crédito. La voz se le quebró por completo al final de la frase. Pude imaginarla en alguna cabina telefónica, con Diego esperando a su lado. Él por fin entendería que su suegro ya no era un pozo de dinero sin fondo. Un largo silencio se instaló del otro lado de la línea. Eso es correcto, Dulce, respondí con una calma glacial. Lo hice esta mañana, mucho antes de que llegaras a revolver mi casa. ¿Esta mañana? Pero, ¿cómo sabías que íbamos a venir? Porque durante los últimos 5 años, cada vez que Diego se mete en problemas, tú apareces en mi puerta. Es como un reloj, Dulce. Cada 3 o 4 meses, es la misma historia, las mismas excusas y las mismas promesas vacías. Papá, no puedes hacernos esto. Somos familia. Repitió las mismas palabras, pero ahora sonaban como una súplica desesperada. Precisamente porque son mi familia, es que lo hago, Dulce. Durante años he permitido que me usen como un cajero automático. He dejado que conviertan mi amor de padre en una obligación financiera. Eso se terminó hoy. Pero papá, tenemos deudas de verdad. Hay gente peligrosa que nos está presionando. ¿Y si no pagan, qué va a pasar?, la interrumpí. ¿Van a perder la casa que yo les regalé? ¿Tendrán que vender el coche que les ayudé a comprar? ¿O es que tendrán que conseguir trabajos normales como el resto del mundo? Su respiración se agitó al otro lado de la línea. Podía sentir su pánico. Papá, no lo entiendes. Diego perdió mucho dinero en unas inversiones. No fue su culpa. Le prometieron ganancias seguras. Dulce, tu esposo no perdió dinero en inversiones. Diego perdió el dinero apostando. Hace 2 años que sé de su problema con el juego, pero esperaba que te dieras cuenta sola. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Su voz era apenas un susurro roto. Porque Simón, mi vecino, lo ha visto varias veces en el casino de la ciudad.
porque el dueño del bar me contó sobre sus apuestas en los partidos de fútbol. En un pueblo como este, los secretos no duran mucho tiempo, hija. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. Pude imaginarla procesando la información, dándose cuenta de cuántas mentiras había creído. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Porque esperaba que abrieras los ojos por ti misma. Creí que si te enfrentas a la realidad sin mi ayuda, tomarás las decisiones correctas. Veo que me equivoqué. Papá, necesitas ayuda. Por favor, no nos abandones ahora. No los estoy abandonando, Dulce. Los estoy liberando. Los estoy obligando a crecer y a tomar responsabilidad por sus propias vidas. Es hora de que aprendan que cada acción tiene una consecuencia. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa de madera maciza que María y yo compramos cuando recién nos casamos. Sus marcas contaban con décadas de uso. Eran cicatrices que narraban la historia de nuestra familia, de cada comida y cada conversación. Durante años, esta misma mesa fue testigo de las visitas de Dulce. Ella siempre llegaba con sus problemas, esperando que yo tuviera una solución mágica para todo. Jamás me preguntaba por los míos. Dulce, ¿sabes que ayer cumpliste 36 años y no me llamaste para saludarme? Al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. Pude imaginar su rostro, buscando una excusa entre sus pensamientos. Papá, estábamos ocupados con los problemas de Diego. La interrumpí sin piedad. Siempre están ocupados con los problemas de Diego. Nunca tienen tiempo para el hombre que les dio todo. ¿Alguna vez piensan en eso? Escucha, si cambias de opinión, puedes llamarnos, dijo deprisa, con la urgencia de quien quiere escapar. No voy a cambiar de opinión, Dulce, y la próxima vez que vengas, espero que sea por tu padre, no porque necesites dinero otra vez. Colgué el teléfono con una suavidad deliberada. No esperé su respuesta. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo oscuro. El campo estaba en silencio, solo roto por el canto de los grillos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma, como la quietud que se instala después de una gran tormenta. Mi casa, antes un centro de reuniones forzadas y visitas por interés, ahora respira tranquilidad. Podía leer mis libros sin interrupciones y tomar el café matutino sin el timbre del teléfono. La paz se rompió al cuarto día. Primero fueron los mensajes en el contestador. Luego alguien empezó a tocar la puerta a todas horas. No era Dulce quien venía, era Diego. Su estrategia había cambiado, intentando ahora un acercamiento directo de hombre a hombre. «Don Javier, necesitamos hablar», gritaba desde el portón. «Soy su yerno, tengo derecho a una explicación». Derecho. Creía que el matrimonio le daba derechos sobre mi vida y mis decisiones. Lo observé desde la ventana de mi habitación, caminando de un lado a otro. Llevaba ropa cara y gesticulaba con desesperación mientras hablaba por su teléfono. «Don Javier, sé que está ahí adentro», siguió gritando, su voz cada vez más tensa. «Podemos llegar a un acuerdo. Soy un hombre de negocios, entiendo de inversiones». Sus ideas. Las mismas ideas brillantes que lo habían llevado a perder todo lo que tocaba. Las mismas que habían convertido a mi hija en una mujer desesperada, capaz de saquear la casa de su propio padre. El quinto día trajo una sorpresa diferente. Era sábado, y estaba alimentando a las gallinas cuando escuché el motor de un coche. No era el de Diego. Este sonaba más suave. Al levantar la vista, vi a Regina, mi nieta, bajándose de un taxi. Ella tenía 22 años y trabajaba como enfermera en la ciudad. «¡Abuelo!», dijo corriendo hacia mí con esa sonrisa que iluminaba cualquier día. Sus brazos me rodearon con una fuerza inesperada. Por un instante, sentí que no todo estaba perdido en mi familia. «Regina, qué sorpresa tan hermosa», le dije, correspondiendo a su abrazo.
¿Qué te trae por aquí un sábado? Vine porque mamá me contó lo que pasó, respondió ella. Su tono no era acusatorio, más bien sonaba preocupada, como si evaluara mi estado después de la crisis. Caminamos juntos hacia la casa. Regina miraba todo con sus ojos curiosos, apreciando los detalles que su madre siempre ignoraba. Notó las flores que yo cuidaba y las mejoras que había hecho en la propiedad. Ella entendía el esfuerzo que todo eso representaba. ¿Cómo te sientes, abuelo?, me preguntó mientras nos sentábamos en el porche. Era una pregunta sencilla, pero cargada de una preocupación que nadie me había mostrado en meses. Un nudo se formó en mi garganta. Cansado, Regina. Estoy muy cansado, admití. No del cuerpo, aunque los años pesan. Estoy cansado del alma, de ser útil solo cuando alguien necesita dinero. Ella asintió lentamente, como si hubiera esperado esa misma respuesta. Mamá me dijo que cerraste las cuentas y cancelaste las transferencias. También me dijo que Diego necesita dinero urgente para pagar unas deudas. ¿Y qué opinas tú de todo esto?, le pregunté, curioso por su perspectiva. Regina se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida en los campos. Opino que ya era hora, dijo finalmente. Llevo años viendo cómo te usan, abuelo. Cada vez que vengo, mamá me pregunta si mencionaste algo sobre dinero o herencias. Sus palabras dolieron, porque confirmaban una verdad que yo ya conocía. Una que había intentado negar por demasiado tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continué, con la voz un poco quebrada. No es el dinero, Regina. Lo que me duele es que tu madre convirtió el cariño en un negocio. Ya no viene a verme, viene a cobrar. Lo sé, abuelo, y eso también me duele a mí. Se acercó más y tomó mi mano entre las suyas. Eran manos suaves pero firmes, manos que trabajaban cuidando a otros. Cuéntame de Diego y sus deudas, le pedí. ¿Qué sabes realmente de lo que está pasando? Regina suspiró profundamente antes de hablar, como si cargara un gran peso. Abuelo, Diego tiene un problema serio de ludopatía. Mamá no te lo dice por vergüenza, pero es peor de lo que imaginas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo debe dinero por apuestas, también debe a prestamistas privados. Ahora entendía la desesperación de mi hija. No era solo codicia, sino un miedo paralizante. El miedo a las consecuencias si esas deudas no se pagaban. ¿Y qué propones que haga?, le pregunté a Regina. ¿Debo seguir pagando las deudas de un hombre que nunca va a cambiar? No, abuelo. Definitivamente no, respondió con firmeza. Pero tal vez podamos ayudar a mamá de una manera diferente. Podríamos investigar centros de rehabilitación para adictos y buscar grupos de apoyo para la familia. Ayuda real, no dinero que solo alimenta el problema. La propuesta de Regina tenía sentido, pero también sabía que Dulce tendría que querer esa ayuda para que funcionara. Mi hija, por ahora, solo buscaba una salida rápida para conseguir dinero fácil. No le interesaba realmente resolver el problema de fondo que la atormentaba. Regina, tu madre me ha ocultado la verdad sobre Diego durante años. Me mintió sobre la gravedad de sus problemas. ¿Cómo puedo confiar en que esta vez sí buscarán ayuda de verdad? Ella me miró con una lógica que desarmaba. Porque esta vez ya no tienes dinero para prestarles, abuelo. Antes contaban con la opción fácil de pedírtelo sin consecuencias. Ahora tendrán que buscar soluciones reales o afrontar lo que han provocado. Un largo silencio se instaló entre nosotros mientras el sol descendía lentamente. Era uno de esos instantes perfectos que solo el campo te puede regalar. Aquí el tiempo parece moverse con más calma, y los problemas se sienten lejanos. Abuelo, ¿puedo quedarme el fin de semana?, preguntó Regina de pronto. Su voz era suave, casi un susurro. No quiero nada de dinero, de verdad. Solo quiero pasar tiempo contigo, como cuando era niña. Su petición me llegó directo al corazón.
Hacía años que nadie me pedía solamente mi compañía, mi tiempo. Por supuesto, Regina, esta siempre será tu casa. Esa tarde cocinamos juntos, un acto simple que no compartía con nadie de mi familia en mucho tiempo. Regina preparó el guisado que su abuela María solía hacer los domingos. Siguió la receta que yo había guardado con tanto celo todos estos años. Mientras comíamos, una pequeña luz se encendió dentro de mí. Tal vez no todo estaba perdido. El domingo por la mañana, el teléfono sonó de manera insistente y agresiva. Apenas eran las 7, una hora extraña para cualquier llamada. Regina y yo desayunábamos en paz hasta ese momento. Ella me observó con la preocupación dibujada en su rostro mientras yo me levantaba para contestar. Bueno, dije, aunque el tono del timbre ya me había puesto en guardia. Don Javier, soy Simón, su vecino. Disculpe la molestia tan temprano, pero creo que debe saber algo. Anoche vi a 2 hombres rondando su propiedad. No parecían de por aquí. Simón era un militar retirado, un hombre de fiar que había comprado la finca vecina hacía una década. Si él notaba algo fuera de lo común, era porque realmente lo había. Un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. ¿Qué clase de hombres?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Hombres de ciudad, bien vestidos, pero con cara de pocos amigos. Llegaron en una camioneta negra sin placas visibles. Se quedaron casi una hora mirando su casa, sacando fotos con los celulares. Regina, quien había escuchado fragmentos de la conversación, se acercó a mi lado. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que empezaba a crecer dentro de mí. ¿Hasta dónde había llegado esto? ¿Cree que tenga que ver con los problemas de Diego?, le pregunté, aunque mi instinto ya gritaba la respuesta. Es muy probable, don Javier. En el pueblo corre el rumor de que su yerno debe mucho dinero, y se lo debe a gente muy peligrosa. Tal vez solo estaban evaluando las propiedades de la familia. Colgué el teléfono con una mezcla de rabia y un miedo helado recorriéndome la espalda. La irresponsabilidad de Diego ya no solo afectaba a Dulce. Ahora nos ponía en riesgo a todos. «Abuelo, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Regina con la voz quebrada. «Primero, vamos a mantener la calma», respondí, aunque sentía un temblor en las manos. Tragué saliva y la miré a los ojos. «Segundo, voy a llamar a tu madre para que venga ahora mismo. Es hora de que sepa en qué clase de lío nos ha metido a todos». Marqué el número de Dulce y, para mi sorpresa, contestó al primer tono. Era como si hubiera estado esperando la llamada junto al aparato. «Papá, gracias a Dios que llamas. Necesitamos hablar con urgencia». «Yo también necesito hablar contigo, Dulce. Ven a la finca de inmediato y trae a Diego contigo». «¿A Diego?». «Papá, no creo que sea buena idea». «No me importa si es buena idea o no. O vienen los dos ahora mismo, o llamo a la policía para denunciar que hay extraños vigilando mi casa. Tú decides». Un silencio tenso se apoderó de la línea telefónica por unos segundos. «Está bien, papá. Llegamos en 1 hora. Regina y yo usamos esa hora para prepararnos». Guardé mis documentos importantes en la caja fuerte y revisé cada cerradura. También llamé a Simón para pedirle que estuviera alerta ante cualquier movimiento extraño en el camino. Cuando Dulce y Diego llegaron, supe que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Dulce tenía unas ojeras profundas, como si llevara días sin dormir. Diego intentaba mantener su fachada de hombre exitoso, pero sus manos temblorosas y su mirada inquieta lo traicionaban por completo. «Siéntense», ordené sin ofrecer ningún saludo. Regina se sentó a mi lado en el sofá. Fue un gesto silencioso de apoyo que me dio fuerzas. «Anoche 2 hombres vinieron a vigilar mi casa», dije, sin rodeos. Diego se removió incómodo en su silla, evitando mi mirada. «Mi vecino los vio. Tomaron fotografías durante casi 1 hora». «Diego, ¿quiénes eran esos hombres?». «No sé de qué habla, don Javier», balbuceó.
Seguro eran turistas perdidos o... No me mientas más. Lo interrumpí con una voz tan dura que lo hizo callar de golpe. Sé de tus apuestas y tus deudas con prestamistas. También sé sobre las amenazas que has recibido. Lo que no sabía era que arrastramos mi propiedad a tus problemas. Dulce comenzó a llorar en silencio. Esta vez sus lágrimas no eran de manipulación para conseguir dinero. Estas lágrimas nacían del miedo más puro. Papá, los hombres que le prestaron el dinero a Diego dijeron que si no pagamos esta semana, empezarían a cobrarse con las propiedades de la familia. Y como tu nombre aparece en algunos papeles del banco, como mi nombre aparece porque ustedes lo usaron sin mi permiso, la corregí con dureza. Usaron mi reputación financiera para obtener créditos que sabían que no podían pagar. Diego finalmente habló, con una voz que era apenas un susurro. Don Javier, solo necesito 50,000 pesos. Con eso pago lo más urgente, y le juro que después... 50,000 pesos, repetí lentamente, saboreando cada palabra. ¿Tienes idea de lo que esa cantidad significa para un hombre de mi edad? Representa 2 años enteros de gastos médicos. Es la reparación completa de este techo. Es la tranquilidad de saber que tengo un respaldo para cualquier emergencia. Pero usted tiene mucho más que eso, murmuró Diego. Ahí estaba. Su verdadera naturaleza finalmente está expuesta. Yo tengo lo que he trabajado durante 71 años. Respondí, mi voz cargada de desprecio. Tú tienes deudas que generaste con tus decisiones. Yo no tengo nada que te pertenezca. Regina intervino por primera vez, su voz clara y firme en medio de la tensión. Mamá, ¿tú sabías que papá Diego estaba apostando con dinero de prestamistas? Dulce la miró con una expresión de culpa y vergüenza. Regina, las cosas no son tan simples. Tuvo algunas malas rachas, pero también ha ganado dinero. Abuelo, dijo Regina, volviéndose hacia mí pero hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Creo que mamá también necesita ayuda profesional. Está defendiendo un comportamiento que nos pone en riesgo a todos. Dulce se levantó de la silla con un movimiento brusco. Regina, no tienes ningún derecho a juzgarme. Eres muy joven, no entiendes la complejidad de un matrimonio. Tengo 22 años y trabajo todos los días, mamá. Entiendo perfectamente lo que es la responsabilidad. Lo que no entiendo es cómo puedes arriesgar la seguridad del abuelo por defender las adicciones de tu esposo. El silencio que cayó después fue pesado y cortante. Diego miraba por la ventana, seguramente buscando una ruta de escape. Dulce lloraba en silencio, enfrentando por fin una realidad que había evitado durante años. La familia, tal como la conocíamos, se había roto frente a mis ojos. Está bien, dije finalmente. Voy a hacer algo por ustedes, pero va a ser la última vez. Y se hará bajo mis condiciones, no las suyas. Los tres me observaron, sus rostros tensos por la espera y la renovada expectativa. Diego, ingresas voluntariamente a un centro de rehabilitación para ludópatas. Dulce, tú asistirás a terapia familiar. Aprenderás a lidiar con la adicción de tu esposo sin arrastrar a todos con él. ¿Y el dinero? Preguntó Diego de inmediato, sin rodeos. El dinero llegará solo después del tratamiento, nunca antes. Si cumples 6 meses de rehabilitación y Dulce completa su terapia, pagaré la mitad de sus deudas más urgentes. Solo la mitad, y únicamente las deudas que se puedan verificar. Nada de nuevas apuestas que hagas en este tiempo. Una mueca de decepción se dibujó en el rostro de Diego. Dulce, en cambio, parecía sopesar la oferta con una seriedad que no le había visto en mucho tiempo. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Diego, su tono cargado de un desafío mal disimulado. Si no aceptan, llamaré a la policía ahora mismo. Reportaré las amenazas y la vigilancia en mi propiedad. Luego mi abogado eliminará mi nombre de cualquier papel que hayan usado. Se enfrentarán a esto completamente solos. Regina esbozó una leve sonrisa.
la primera auténtica que le veía en días. Era una propuesta justa, una que ofrecía una salida real en lugar de otro parche para seguir alimentando el vicio. ¿Entenderían por fin la diferencia? Diego y Dulce intercambiaron una mirada larga, una de esas conversaciones silenciosas que solo tienen las parejas tras años de convivencia. «Necesitamos pensarlo», dijo Dulce finalmente, con la voz apenas audible. «Les doy hasta mañana al mediodía para que lo decidan», respondí, mi voz firme como una roca. «Después de eso, mi oferta desaparecerá para siempre». Esa noche, cuando Dulce y Diego ya se habían marchado sin dar una respuesta, nos quedamos conversando en el porche. El aire del campo traía los sonidos que siempre me habían dado paz: el canto de los grillos y el murmullo lejano del ganado. El viento susurraba entre las hojas de los árboles que planté hace décadas. «Abuelo, ¿crees que van a aceptar tu propuesta?», preguntó Regina mientras compartimos un té de manzanilla. «Honestamente, no lo sé», admití, con la vista perdida en las estrellas. Diego está demasiado acostumbrado a los atajos, a las soluciones fáciles. Y la rehabilitación exige un trabajo duro, un enfrentamiento con sus propios demonios. «Y mi madre lleva años protegiéndolo de todo», agregó Regina con una nota de tristeza en la voz. «Ha justificado cada uno de sus actos, como si su única misión fuera mantenerlo a flote sin importar el costo para los demás». «Exactamente. Tu madre confundió el amor con la complicidad, precisamente. Creyó que amar a Diego era rescatarlo de cada consecuencia, pero solo consiguió convertirlo en un niño irresponsable de 40 años». Regina se arropó en su silla, envuelta en la manta que su abuela María solía usar en estas mismas noches de charla. «Abuelo, ¿alguna vez te arrepientes de haber sido tan generoso con ellos?». «Es una pregunta difícil, mi niña. No me arrepiento de querer ayudar a mi hija. Me arrepiento de no haber puesto límites mucho antes. Lamento haber confundido el afecto de un padre con una permisividad sin fin». El timbre del teléfono rasgó el silencio de la noche, interrumpiendo bruscamente nuestra calma. Era casi medianoche, una hora insólita para recibir llamadas. Regina y yo intercambiamos una mirada inquieta antes de que yo descolgara. «Bueno», dije con cautela. «Don Javier, soy Simón otra vez. Perdón por llamar tan tarde, pero los mismos hombres de anoche están aquí de nuevo. Pero ahora son más y están mucho más cerca de la casa». Sentí un golpe helado en el pecho, un pulso acelerado en la garganta. «¿Cuántos son?». «Veo por lo menos 4, tal vez 5. Están quietos al final de la entrada, donde empieza el camino de grava. Parecen estar esperando algo, o a alguien». «Ya voy para allá», dije, poniéndome de pie, pero Simón me detuvo. «No, don Javier, no salga. Quédese dentro. Yo ya llamé a la policía, no tardarán en llegar». Colgué y miré a Regina, que había escuchado lo suficiente para comprender la gravedad de la situación. Sus ojos, antes asustados, ahora reflejaban una nueva determinación. «Abuelo, tenemos que llamar a mamá inmediatamente. Ella tiene que saber que sus decisiones nos están poniendo en peligro a todos». Marqué su número, esperando que contestara a pesar de la hora. El teléfono sonó varias veces antes de que su voz somnolienta respondiera. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». «Dulce, 5 hombres están vigilando mi casa ahora mismo. La policía viene en camino. ¿Dónde demonios está Diego?». Hubo un silencio largo al otro lado, demasiado largo. «Papá, Diego salió hace unas horas. Dijo que iba a hablar con unas personas para pedir una extensión». «Dulce, esos hombres no vinieron a negociar ninguna extensión. Están aquí para intimidar, para presionar o para algo mucho peor. Tu esposo nos ha puesto en peligro a mí y a tu hija». Su respiración se agitó a través del auricular. «Papá, nosotros no sabíamos que irían a tu casa. Diego me prometió que ya había hablado con ellos, que les explicó todo». «Las promesas de Diego no valen nada, Dulce.
Sus palabras se las lleva el viento cuando hay dinero de por medio. Y al parecer, tampoco valen nada cuando se trata de proteger a su propia familia. Escuché sirenas a lo lejos, acercándose lentamente por el camino rural que llevaba a la finca. El sonido me trajo un alivio momentáneo, pero también una profunda amargura. A mis 71 años, tras una vida de trabajo honrado, la policía venía a protegerse de los cobradores de mi yerno. Regina se asomó con sigilo por la ventana de la sala. «Abuelo, veo las luces de la policía. Los hombres se están subiendo a sus coches». «Dulce, la policía acaba de llegar», informé por teléfono. «Los hombres se retiran, pero esto no ha terminado. Mañana al mediodía quiero una respuesta definitiva sobre mi propuesta. Si no la tengo, me protegeré legalmente de cualquier cosa relacionada con Diego». «Papá, por favor, dame más tiempo. Necesito encontrar a Diego. Necesito hablar con él». «No, Dulce. Se acabó el tiempo. Durante años me has pedido más tiempo, más paciencia, más comprensión. El tiempo de las excusas terminó en el momento en que pusieron en riesgo nuestra seguridad. Colgué justo cuando las luces de las patrullas inundaron la entrada con sus destellos azules y rojos. 2 coches se detuvieron y 4 oficiales descendieron de los vehículos. Regina y yo salimos al porche para recibirlos. El oficial de mayor rango, un hombre de unos 50 años con expresión seria, se nos acercó. «Don Javier, soy el sargento Luciano. Su vecino nos reportó actividad sospechosa en su propiedad». «Así es, sargento», confirmé, mi voz sonando más cansada de lo que esperaba. «Mi yerno tiene deudas y sus acreedores decidieron visitarnos. Parece que investigaban qué propiedades familiares podrían presionar para cobrar». El sargento tomó nota en una pequeña libreta mientras yo le resumía la situación. «¿Tiene usted alguna conexión legal o financiera con esas deudas?» «Ninguna», respondí con firmeza. «Usó mi nombre como referencia sin mi permiso, pero jamás firmé una garantía ni un aval para sus préstamos». «Eso es importante, don Javier. Levantaremos un informe oficial de la situación. También le recomiendo que hable con un abogado mañana mismo. Asegúrese de que su nombre sea retirado de cualquier documento donde aparezca sin su consentimiento». Regina intervino, su voz clara y fuerte a pesar del frío de la noche. «Oficial, ¿qué podemos hacer para proteger a mi abuelo? Esos hombres podrían volver. Vamos a aumentar las patrullas en esta área durante los próximos días. Les recomiendo instalar cámaras de seguridad. Y mantengan sus teléfonos a mano por si necesitan llamar de inmediato». Cuando la policía se marchó, Regina y yo volvimos a entrar en la casa. El té sobre la mesa se había quedado helado. Ninguno de los dos tenía ánimo para beber. Un temblor persistente recorría mi cuerpo, un eco del miedo reciente. «Abuelo, esto no puede continuar así», dijo Regina, su voz firme como una roca. «Mamá tiene que elegir. O protege a Diego o nos protege a nosotros. Ya no puede tener las dos cosas». Le di la razón con un simple gesto. «Mañana al mediodía sabremos qué camino ha escogido». Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. El silbido del viento entre los árboles sonaba como pasos sigilosos. Me sentía un extraño en mi propio refugio, un lugar que siempre me había dado paz. Mientras preparaba el café por la mañana, pensaba en lo absurdo de todo. Me había pasado la vida levantando algo sólido para mi familia, un legado que ellos mismos parecían decididos a destruir. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Regina bajó poco después, con ojeras marcando su rostro cansado. Desayunamos juntos sin decir una palabra, cada uno atrapado en sus pensamientos. A las 11, una hora antes del plazo, el sonido de un coche en la grava rompió el silencio. Era Dulce. Venía sola, sin Diego, y su rostro mostraba una desolación que nunca antes le había visto. Bajó del coche con una lentitud dolorosa.
Era como si cada movimiento le pesara en el alma. Llevaba la ropa arrugada y los ojos hinchados y rojos. Era evidente que no había dormido, que solo había llorado. Regina y yo la vimos avanzar desde el porche. El aire se llenó de una tensión expectante. «Papá», empezó con la voz rota, sin atreverse a subir. «Anoche, después de que llamaste». Diego no volvió. Se desplomó en el primer escalón, incapaz de seguir subiendo. Lo esperé toda la madrugada, pero nunca llegó. Sus hombros se sacudían con temblores que no eran de frío. Era el peso del miedo y del agotamiento. «¿Y dónde crees que está?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Quizás en algún casino, gastando lo poco que nos queda, o huyendo de la gente a la que le debe dinero. Ya no lo sé». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Papá, por años he creído en todas sus historias. He defendido sus mentiras y justificado cada mala decisión. Anoche entendí que ya no reconozco al hombre con el que me casé». Regina se levantó y se sentó junto a su madre en el escalón. La vi tomar la mano de Dulce entre las suyas. Por primera vez en mucho tiempo, era la hija quien consolaba a la madre. Los papeles se habían invertido por completo. «Mamá, ¿qué quieres hacer ahora?», preguntó Regina con una suavidad infinita. «No lo sé, Regina. Por 12 años mi vida fue solo esto: protegerlo, justificarlo, resolver sus problemas. Sin todo eso, no sé quién soy». Sus palabras me golpearon con fuerza. Reconocí ese vacío, esa pérdida de identidad. Era el mismo abismo que sentí cuando María murió. Te defines por alguien más y, cuando esa persona se va, te quedas sin saber quién eres. Bajé del porche y me senté a su lado. «Dulce, escúchame. Tú eres mi hija. Eres una enfermera titulada, aunque lleves años sin ejercer. Eres la madre de esta joven increíble. Eres una mujer inteligente y fuerte, no lo olvides. Eres mucho más que la esposa de Diego». Me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, he estado tan ciega. Puse en riesgo tu seguridad y la de Regina. Arriesgué todo nuestro futuro por un hombre que ni siquiera tuvo el valor de quedarse. Admitir nuestros errores es muy difícil, sobre todo cuando los hemos arrastrado por años», respondí. «Pero reconocerlo es el primer paso para poder cambiar las cosas». Regina abrazó a su madre con más fuerza. «Mamá, el abuelo te dio una salida, una oportunidad para escapar de este círculo». «Lo sé, hija, pero Diego tenía que aceptar. Anoche, antes de irse, se burló de la idea. Me dijo que las terapias son para locos, que él solo necesita un gran golpe de suerte». «Un gran golpe de suerte», repetí, sintiendo un sabor amargo en la boca. Esa siempre ha sido su solución para todo: esperar un milagro en lugar de trabajar duro. Dulce se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ese gesto me transportó a su infancia. Era la misma niña que se caía jugando en el jardín. «Papá, quiero aceptar tu ayuda, pero solo la parte que es para mí. Voy a empezar terapia para entender cómo llegué a esto». Su voz sonaba más firme. «¿Y Diego?», pregunté, conteniendo el aliento. «Si Diego quiere salvar lo nuestro, deberá buscar ayuda por sí mismo. Ya no voy a arrastrarlo a ninguna solución». Se acabó el justificar sus fracasos o cubrir sus deudas. Sus palabras eran firmes, pero en sus ojos vi un destello de duda. Cambiar una década de costumbres no sería nada fácil. Sabía que Diego volvería con sus viejas promesas y excusas. «Dulce, ¿estás lista para lo que viene?», le pregunté mirándola fijamente. «Porque él va a regresar, y usará todas sus artimañas para hacerte dudar». «Lo sé, papá. Me dirá que lo abandonó en su peor momento. Prometerá que esta vez todo será diferente.
Llorará, suplicará, incluso amenazó con irse para siempre. ¿Y qué harás cuando eso ocurra? Insistí. Dulce tomó una larga bocanada de aire antes de contestar. Recordaré que tengo una hija que me necesita entera. Recordaré que mi padre merece vivir en paz. Y recordaré que yo tengo una vida propia por vivir. Mi propia vida. Una sonrisa, la primera en días, iluminó el rostro de Regina. Mamá, ven a vivir conmigo mientras te organizas. Mi apartamento es pequeño, pero tengo un sofá-cama. Además, estarías cerca del hospital donde trabajo. Quizás podrías volver a trabajar allí. La oferta de Regina era un salvavidas, práctico y lleno de amor. Dulce lo pensó por un instante y luego asintió lentamente. Eso me ayudaría muchísimo, Regina. Poner distancia me dará tiempo para pensar con claridad, para decidir con la cabeza y no con el miedo. Perfecto, dije, poniéndome de pie y abriendo los brazos para rodearlas. Las abracé a las dos con fuerza. Dulce, te apoyaré en tu terapia, pero con límites muy claros. Se acabó el dinero para las deudas de Diego. No habrá más préstamos sin fecha de pago. Se terminaron las emergencias financieras. Entiendo, papá. Y acepto esos límites, respondió, su voz firme contra mi hombro. De hecho, los necesito. Vivir sin ellos me ha llevado a tomar decisiones horribles. Permanecimos abrazados durante un largo rato en el porche. Por primera vez en años, no éramos extraños unidos por obligación. Éramos una familia de verdad, sanando juntos. Cuando nos separamos, Dulce tenía una expresión más tranquila, como si hubiera soltado un peso enorme que había estado cargando durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dijo, su mirada perdida en la finca que se extendía frente a nosotros. Durante años vine a esta casa solo cuando necesitaba algo. Nunca para disfrutar la compañía de mi padre o preguntarle cómo estaba. Ni para compartir una comida en paz, como ahora. Es verdad, admití con suavidad. Pero nunca es tarde para cambiar las cosas, hija. Desde hoy, esta casa es tu refugio emocional de nuevo, no solo un escape económico. Regina se levantó entonces y se encaminó hacia la cocina con un propósito renovado. Voy a preparar el almuerzo para los tres. Hace demasiado tiempo que no comemos juntos como una familia, sin hablar de dinero ni de problemas, solo estando juntos. Mientras Regina se ocupaba de la comida, Dulce y yo caminamos por la finca. Le fui mostrando las mejoras que había implementado en los últimos años. Le señalé los árboles que planté y compartí los proyectos que tenía para el futuro. Era la primera vez que le hablaba de mis sueños en lugar de apagar sus incendios. Sentí que algo se reconstruyó entre nosotros. Por la tarde, mientras se preparaban para volver a la ciudad, una paz profunda se instaló en mi pecho. No todo estaba resuelto. El asunto de Diego seguía siendo una herida abierta. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi relación con Dulce podía sanar. 3 meses pasaron desde aquel domingo en que mi hija decidió recuperar su vida. En ese tiempo, las amenazas de los prestamistas cesaron por completo. Mi abogado, Eduardo, se encargó de limpiar mi nombre de cada documento que Diego había falsificado. También presentamos una denuncia formal por suplantación de identidad. Eso puso a Diego en una posición legal muy difícil. Él nunca regresó a buscar a Dulce. Regina me contó que había huido a otra ciudad, acorralada por sus deudores. Al parecer, la dejó sola con todas las deudas y las responsabilidades. Su amor nunca fue real. Solo fue conveniencia disfrazada de afecto. Dulce había comenzado terapia con una especialista en codependencia, y los resultados eran asombrosos. Cada vez que venía de visita, la encontraba más fuerte, más segura de sí misma. La ansiedad en su mirada había desaparecido. Consiguió un empleo como enfermera en el hospital de Regina, ganando su propio dinero. También había iniciado los trámites de divorcio. Fue una decisión dura,
pero necesaria para construir un futuro. Esta mañana de sábado, mientras regaba el jardín que María diseñó, escuché el motor de un coche. Eran Dulce y Regina, pero no venían solas. Cuando el auto se detuvo, vi bajar a un hombre de unos 45 años. Vestía de forma sencilla y tenía una sonrisa genuina. «Papá», dijo Dulce, acercándose con un brillo que no le había visto en años. «Quiero presentarte a Cornelio. Es médico en el hospital. Hemos estado saliendo algunas semanas». Cornelio se acercó con paso firme y me extendió la mano con un respeto palpable. «Don Javier, es un gran honor conocerlo. Dulce me ha hablado mucho de usted y de esta hermosa finca». Su apretón era firme, directo, sin la falsedad que siempre sentí en Diego. Sus ojos me miraban de frente, sin la evasión de quien tiene algo que ocultar. «El gusto es mío, Cornelio», respondí, evaluándose con disimulo. «¿Hace mucho que conoce a mi hija?» «Nos conocimos en el hospital hace 2 meses, pero solo empezamos a salir hace poco. Dulce me contó sobre su terapia y su divorcio. Quise esperar a que ella estuviera en un mejor momento». Sus palabras me generaron una profunda calma. Era un hombre que respetaba su proceso de sanación, sin aprovechar su vulnerabilidad. Regina me guiñó un ojo desde lejos, aprobando la elección de su madre. «Abuelo, Cornelio tiene una finca pequeña cerca de la ciudad», añadió la niña. «Cultiva vegetales orgánicos para restaurantes locales». «¿Vegetales orgánicos?», pregunté con un interés que me sorprendió a mí mismo. Es una industria con mucho futuro. ¿Cuánto tiempo lleva en eso? 5 años, don Javier. Empecé con 1 hectárea y he ido creciendo poco a poco. Es un trabajo duro, pero me gusta producir alimentos sanos con mis propias manos. Me agrada este hombre, pensé. Entendía el valor del trabajo y construía su futuro paso a paso. Caminamos juntos por mi finca mientras Cornelio hacía preguntas inteligentes sobre mis métodos de cultivo. Su interés era evidente y no buscaba solo impresionarme. Se notaba que conocía el campo. Mientras observaba mis campos de maíz, se detuvo. «Don Javier, ¿sería posible que me enseñara algunas de sus técnicas? He leído sobre métodos tradicionales que superan la calidad de los procesos industriales». «Por supuesto, Cornelio. Es un placer compartir lo que sé con alguien que de verdad ama la tierra». Durante el almuerzo que preparamos juntos, observé la dinámica entre ellos. Era un mundo de diferencia con lo que presencié durante años con Diego. Cornelio consultaba la opinión de Dulce y la escuchaba con atención cuando hablaba. No había condescendencia ni manipulación. No existía esa tensión de sentir que él buscaba un beneficio. Dulce también era otra persona. Hablaba con más confianza, expresaba sus ideas sin temor y reía con total naturalidad. La terapia había hecho milagros, pero estar con alguien que la respetaba la estaba transformando. Después del almuerzo, Cornelio y Regina pasearon por el jardín de María. Dulce y yo nos quedamos solos en el porche. Era el momento perfecto para una conversación que llevaba tiempo esperando. «Hija, ¿cómo te sientes realmente?», le pregunté. «No solo por Cornelio, sino por toda esta nueva vida». «Papá, es extraño, pero es maravilloso», respondió, su voz serena. «Siento que tengo el control de mis propias decisiones. Por años, mi día dependía de la última crisis de Diego, de su humor. Ahora me despierto y decido cómo quiero vivir mi día». «Eso se nota. Te veo más tranquila, más presente cuando hablamos». La terapia me ayudó a entender que había perdido mi identidad. Era una extensión de Diego, no mi propia persona. Ahora estoy redescubriendo quién soy realmente, sin estar en modo de rescate. ¿Y Cornelio? ¿Cómo encaja él en esta nueva versión de ti? Dulce sonrió, y esa sonrisa iluminó todo su rostro. Cornelio me gusta porque no me necesita para resolver sus problemas. Él tiene su vida organizada
sus finanzas en orden y sus metas claras. Nuestra relación se basa en compartir cosas buenas, no en la desesperación. Así es como debe ser una relación sana, respondí, sintiendo un profundo orgullo por el crecimiento de mi hija. Ella asintió, mirando el horizonte con una nueva paz. Su futuro por fin le pertenecía. Papá, quiero pedirte perdón, dijo de repente, con la voz a punto de quebrarse. Sus siguientes palabras salieron en un torrente de arrepentimiento. No solo por los problemas de dinero y las amenazas. Quiero pedirte perdón por haber olvidado que eres mi padre, no mi cajero. Te traté como un recurso en vez de una persona. Sentí un nudo formarse en mi garganta, un calor que me subió hasta los ojos. Cada palabra suya era un bálsamo sobre una herida vieja. El aire se sentía más ligero de repente. Dulce. Lo que más me dolía no era el dinero. Tragué saliva para poder continuar con la voz firme. Era la sensación de haber perdido a mi hija. Era pensar que ya no te importaba como persona. Nunca más, papá. Te lo prometo. Lo dijo con una nueva firmeza, una que no conocía. Aun si las cosas no funcionan con Cornelio, o si tengo otros problemas, nunca más voy a confundir el amor familiar con una obligación financiera. Nos abrazamos durante un largo rato, sin decir nada más. El peso de años de distancia pareció disolverse en ese abrazo. Sentí que recuperaba una parte de mí que creía perdida para siempre. Cuando Cornelio y Regina entraron desde el jardín, nos encontraron así. Sus rostros se veían tranquilos y sonrientes al vernos. Cornelio esperó un instante prudente antes de dirigirse a mí. Don Javier, ¿alguna vez ha pensado en diversificar su producción? Su propuesta flotó en el aire, cargada de un potencial inesperado. Podríamos dedicar una parte a vegetales orgánicos. Tengo contratos con restaurantes que buscan productos de esa escala. La idea era atractiva desde el punto de vista financiero, pero me ilusionaba más la posibilidad de un proyecto en común. Era la oportunidad de construir algo con quien podría ser parte de esta familia. Podríamos hacer una prueba pequeña para empezar, respondí, sopesando las posibilidades. 1 hectárea, para ver cómo se adaptan sus técnicas a mi tierra. Perfecto. Cornelio extendió la mano, y supe que el gesto era sincero. Si le parece bien, podemos comenzar la próxima semana. Estrechamos las manos para sellar un acuerdo que se sentía como mucho más que un negocio. Esa tarde, mientras se preparaban para volver a la ciudad, noté algo nuevo. Por primera vez en años, no sentía ansiedad al pensar en quedarme solo. Ya no era una soledad pesada, sino una paz elegida. Regina me dio un abrazo fuerte antes de subir al auto. Abuelo, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Su mirada era brillante y llena de alivio. Que ahora puedo venir a visitarte sin miedo. Puedo encontrarte en paz, disfrutando de tu finca y tus proyectos. Eso es exactamente lo que yo quería, Regina. Recuperar la tranquilidad de mi propio hogar. Dulce se acercó y me tomó de las manos. Papá, gracias por no haberte rendido conmigo. Gracias por poner los límites que yo no supe ver. Gracias a ti, Dulce, por tomar las decisiones difíciles, por haber elegido crecer en lugar de culpar a los demás. Vi el auto alejarse por el camino de grava hasta convertirse en un punto. Me quedé solo en el porche, observando mis tierras extenderse ante mí. El sol se ponía lentamente en el horizonte. Pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, los colores que María siempre amó. Caminé hacia el jardín donde descansaba mi esposa. Era un lugar sereno, bajo el árbol de mango que plantamos en nuestro primer aniversario. Me senté en el banco de piedra que construí para ella tras su partida. María, dije en voz baja, casi un susurro. Creo que nuestra hija por fin aprendió la lección. La brisa movió suavemente las hojas del árbol sobre mí. Aprendió que el amor verdadero necesita límites,
que el respeto se gana con acciones, no solo con palabras, y que la felicidad se construye, no se exige. El viento sopló de nuevo, como una caricia, como si ella estuviera de acuerdo. Me levanté sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El futuro por fin se sentía lleno de esperanza. A mis 71 años, había aprendido una verdad fundamental. Nunca es tarde para exigir respeto y elegir la paz sobre el drama. Hoy no necesito permiso de nadie para vivir. No es venganza, es liberación. ¿Y tú? ¿Qué harías?